La exdirectora de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia DINAP, Dulce María Villanueva, fue capturada en las últimas horas ante un requerimiento fiscal que en su contra presentara el Ministerio Público. A continuación, lo que ha captado el ente de la patrulla TN5 a estas horas de la mañana. La patrulla TN5 es presentada por Alambres AG. Protege lo que importa. Lo esencial está en el interior. Grupo AG. De impacto. Muy buenos días, Ramón Matute. En efecto, pues ya en las últimas horas el Ministerio Público dio a conocer también la captura de quien era la exdirectora del DINAP, Dina Villanueva, quien también pues va a ser presentada en las próximas horas. Yuri Mora también nos dio algunos detalles más de esta captura, además de varios ingresos que se dieron en la morgue capitalina durante el día y la noche de este lunes. A continuación se lo presentamos en la patrulla de TN5. La exdirectora de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, Dulce María Villanueva, fue capturada en las últimas horas por un requerimiento en su contra. Así lo confirmó el fiscal general Joel Zelaya a través de su cuenta de X. De acuerdo a Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, Villanueva es investigada por cohecho, abuso de autoridad, sustracción de documentos y violación de los deberes de funcionario durante su gestión en la DINAP. El Ministerio Público ha presentado el día de hoy el requerimiento fiscal con orden de captura. La orden de captura ha sido ejecutada y pronto será presentada ante los juzgados de lo penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. La noche del lunes transcurrió sin hechos violentos ni accidentes en la capital, aunque hubo 8 ingresos a la morgue capitalina provenientes de distintas zonas del país. Medicina Forense registró durante el lunes el ingreso de varias personas procedientes de distintas zonas del país, entre ellas Alfredo Abraham Martínez Estrada y Ramón Antonio Cortés, ambos de la capital, además de un feto de la colonia Los Pinos. También ingresaron Orlin Mauricio Paguada Matute, Francisco Santos Pérez y una persona no identificada. En horas de la madrugada se sumaron Pascuala Jiménez Díaz y Gilberto Canales, procedentes del Hospital Escuela. El agente Ever Uriel Torres Ramos de la Dirección de Inteligencia murió en Choluteca tras dispararse accidentalmente mientras manipulaba su arma en la vivienda de su suegra. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Forense para determinar la causa exacta de la muerte. La UMEC-2 detuvo a Kelvin Armando Maldonado Aguilera, de 33 años, en el barrio Concepción, sospechoso de tráfico de droga como parte del plan Alcázar. Funcionarios policiales de la UMEC-2 de Belén y la línea 114 detuvieron a José Daniel Aguilera Vázquez, de 23 años, soltero, comerciante y originario de Tegucigalpa y residente en la colonia Smith de Comayagüela. El detenido fue remitido a la fiscalía por el delito de maltrato familiar. Son muchos los familiares que se encuentran a estas horas de la madrugada todavía en la morgue capitalina esperando a que se pueda entregar o llevarse el cuerpo de alguno de los familiares para la sepultura. Con esto retorno con usted, Matute. Buenos días. Vamos a San Pedro Sula. Orlin Martínez, patrulla TN5. Buenos días. Bien, buenos días a todos los hondureños que ven TN5 Matutino. Comenzamos desde San Pedro Sula presentándoles los hechos que ocurrieron anoche y esta madrugada en la patrulla del Valle de Sula. Una noche relativamente tranquila, nos comenta nuestro compañero Cristian Cerón a continuación. Buenos días, arrancamos la jornada noticiosa con lo acontecido en el centro de El Progreso, sitio donde un joven motociclista se llevó tremendo susto al perder el control e impactar con un pequeño muro. Positivamente el incidente no resultó en algo más grave, pero inevitablemente el muchacho quedó con algunas leves lesiones y eventualmente tuvo que ser trasladado al hospital de área en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Otro escenario encendía las alarmas y exigía atención inmediata. Justamente en un punto cercano de la colonia Valle Escondido de San Pedro Sula, el benemérito y heroico Cuerpo de Bomberos atendió un incendio estructural de una maderera. Si bien es cierto, el incidente no estaba fuera de control, era oportuna la intervención dado que era cuestión de minutos para que esto mismo representara un peligro mayor.
únicamente se reportaron pérdidas materiales de manera parcial. Para finalizar, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención número 11, asignados en el municipio de El Progreso, informaron sobre sus resultados alcanzados durante la última semana, destacando un aproximado de 60 personas detenidas por diferentes faltas y delitos, además de importantes decomisos, productos de las acciones en el marco del Plan Solución contra el Crimen, la Operación Alcázar, Operación Mercados Seguros y Plan Navidad Segura 2025. Como cada jornada, los hechos se escribieron en las calles. Aquí estuvimos nosotros para documentarlos y narrarlos. Al frente de la patrulla TN5 en el Valle de Sula, les ha informado Cristian Cerón. Vamos a La Ceiba. Nahum Monge, patrulla TN5. Buenos días. Así es, gracias. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. En el recorrido de la patrulla TN5, acciones policiales ejecutadas en las últimas horas acá en la zona atlántica del país. Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida. Una persona del sexo masculino murió de forma violenta. El hecho se registró en la aldea Chorreras del municipio de Olanchito, en el departamento de Colón. La víctima fue identificada como Javier Dueñas. El hoyo occiso tenía aproximadamente unos 4 meses de haber retornado de los Estados Unidos. Las autoridades policiales ya investigan este lamentable hecho. La Policía Nacional arrestó a un sujeto, a quien se le supone responsable del delito de tráfico de drogas. La operación fue realizada en el barrio La Ceiba, sector Chocaprieta del municipio de Tocoa. Se trata de un hombre de 31 años de edad, originario y residente en el sector antes mencionado. Al detenido se le decomisó 3 paquetes de hierba seca supuesta marihuana, con un peso total aproximado de 3 libras y 9 envoltorios con polvo blanco supuesta cocaína. Un hombre fue detenido por agentes de la UDEP número 1 por suponerlo responsable del delito de robo con fuerza. La detención se ejecutó en la colonia Caguas de la ciudad de La Ceiba mediante denuncia en el sistema 911. Se trata de un sujeto de 29 años de edad, originario de la Mosquite hondureña. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Bien, lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5, nos mantendremos pendientes desde esta zona atlántica del país para informar con noticias de impacto más adelante aquí en TN5 Matutino. De momento regresamos con ustedes a Tegucigalpa. Ramón Edgardo Matute, como siempre, somos primeros con la noticia. Mire usted, se ha reelecto el alcalde del municipio de Taulabé, Denis Omar Membreño, que nos dice que toma con mucha responsabilidad este nuevo reto por 4 años más. Lo escuchamos a continuación. Agradecido con Dios primero y luego con el pueblo que realmente me ha apoyado y me ha fortalecido con la votación este nuevo periodo. Hemos hecho mucho con mi esposa y seguimos y queremos hacer lo mejor en estos otros 4 años más, y que seguro que papi será presidente. Queremos levantar a Taulabé porque lastimosamente siempre hemos estado contra el gobierno como alcalde del municipio, y hoy gracias a Dios creo que se nos va a cumplir la meta de poder hacer muchas cosas por el municipio. Todo estuvo en calma y en paz. Yo no soy confrontativo, yo soy un temeroso de Dios y sigo siendo temeroso de Dios. El piso no se va a menear por un color político, y eso siempre tenemos esa virtud, que hemos llamado a la reflexión de antes a la población, que era un proceso y una elección que tenía que ser democrática y que ganara el que el Señor quisiera. Doblegar esfuerzo, pues ya con el gobierno a favor, ya tenemos, con papi ya nos habíamos sentado, ya tenemos muchos proyectos que él nos va a ayudar para poder hacerlo, lo que es infraestructura, la mayor parte, y algunos temas de producción, porque yo quiero que mi municipio sea productivo, y que lo vamos a ver sin ningún color político, y no que apoyar a aquel que realmente tenga el deseo de trabajar. Aquí conmigo no vale color político, sino las personas que realmente quieran salir adelante y que podamos emprender a atacar al municipio y que sea productivo. Con un margen de más o menos 1000 votos, dice el actual alcalde y nuevo alcalde del municipio de Taulabé, Denis Omar Membreño, que superó a su más inmediato perseguidor del Partido Liberal. Licenciado Ramón Edgardo Matute, y yo retorno con usted. Buenos días. Mientras tanto, el experto César Quintanilla nos cuenta de las condiciones del tiempo para el territorio hondureño. El estado del tiempo es presentado por Vital Fuerte Bebible, con vitaminas, minerales y L-carnitina.
Hola, ¿qué tal? Sembrar la semilla educativa es fundamental, principalmente en los niños y jóvenes que son los agentes de cambio. Por eso hemos estado en las últimas horas en el Liceo Policial haciendo una actividad con estos pequeñitos que son los guerreros que van a salvar el planeta y que con nuevas actitudes y con buenos hábitos justamente harán que nosotros pues tengamos una condición diferente. Vamos a la parte meteorológica. Fíjense ustedes que hay un frente frío, que es el número 19 de la temporada, que se encuentra sobre la península de Yucatán. Hay un canal de humedad que se estira sobre la parte norte de Centroamérica. ¿Cómo se refleja este sistema en cuanto a precipitación? Pues aquí vemos claramente en estas zonas rojas cómo está dejando lluvias en la península de Yucatán, Belice, Guatemala e introduciendo humedad un poquito más dispersa sobre el territorio hondureño. Para esta jornada de martes, la humedad relativa se mantendrá alta precisamente en el noroccidente. En el resto del territorio, pues un poco más baja. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que entonces a través de ese canal se estará introduciendo humedad en esas zonas, principalmente del Valle de Sula, Santa Bárbara, extendiéndose a otros municipios del departamento de Copán, Ocotepeque y posiblemente también alcance zonas de Atlántida y Colón de forma un poco más dispersa, con los acumulados que pueden andar por encima de los 20 sobre Cuyamel hasta 32 en Yojoa, Villanueva con 15, San Pedro Sula un poco más discreto, lo mismo Choloma, sobre Puerto Cortés, incluso cerca de los 30 milímetros de acumulados. Las temperaturas 27 y 29 en la parte norte, 29 las máximas o 28 en zonas de Santa Bárbara, que no son normales las temperaturas ahí, 27 aquí en el centro, 33 en la zona sur y 30 la máxima en zonas de Olancho en la región oriental, con un índice ultravioleta de 8. A tomar en cuenta este pronóstico, a cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. A propósito de temas electorales y referente al tema de la TREP, de la transmisión de resultados electorales preliminares, que bueno, el sistema se había, cae, viene, se va, viene, pero se ha mantenido vigente en datos oficiales en las últimas horas. Y eso es bueno para la divulgación de resultados electorales. Pero ¿qué opina el abogado Carlos Arévalo? Platica con usted, Marisa Galvez. Buenos días. Buenos días, licenciado. Así es, ya me acompaña el abogado Carlos Arévalo, quien nos da su valoración jurídica acerca de este proceso postelectoral que pues hasta el momento no sabemos qué va a pasar, quién será el presidente de Honduras, el próximo presidente, y pues al momento no sabemos todavía tras los retrasos que se han venido dando. ¿Cómo valora usted esta situación, abogado? Buenos días. Un saludo para todos en este hermoso día. Bueno, estamos viviendo una situación bien atípica, ambigua en cuanto a los resultados que se están dando en este último proceso electoral general del 30 de noviembre de 2025. Hemos mirado pues un comportamiento irregular en cuanto a la estadística con el escrutinio de votos a nivel presidencial. Se está dando más, pues podríamos decir sistema piñata, sube, baja, sube y baja. Salvador Narrala y Tito suben, bajan, suben y bajan. Un sistema TREP que se estanca, no es continuo, y entonces esto ha creado una crisis donde no debe de haber crisis. Yo espero que se haga el conteo tal como lo dice la ley electoral, un conteo manual, acta por acta, y que se comparen los resultados de las actas con la realidad del material electoral. Pienso yo que eso es la salida más viable en este momento, que se invite a las principales autoridades de todos los partidos políticos a ese escrutinio especial y que se haga así y que se respete la voluntad de cada uno de todos los hondureños que fuimos a ejercer nuestro sufragio, que se respete. El crear histeria colectiva, inseguridad electoral, eso trae disturbios, confrontaciones, y es lo que menos queremos en estas épocas navideñas. Ahora bien, ¿cómo interpreta usted esto de que dicen que puede un supuesto fraude en los resultados? El culpable es el CNE de que se esté virtiendo este tipo de opiniones en una gran parte de la sociedad hondureña de que ha habido fraude. ¿Por qué? Vamos para atrás los hondureños, vamos para atrás. En este proceso electoral se ha caído más veces el sistema, ha estado más estático el escrutinio, han sido demasiado irregulares la ascendencia y descendencia de los candidatos en el caso presidencial y en la alcaldía del Distrito Central. Entonces eso da a entender
y por ahí han salido algunos candidatos mostrando algunas actas que habría que hacerle pues una inspección real y compararlas. Si estas actas son verdaderas, hay rasgos e indicios lógicos de que hay una inflación de votos y que se está haciendo un fraude realmente, porque no pueden haber actas donde hay 400 o 500 votantes. Eso no es posible y es ahí donde tiene que hacer claridad el Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, se ha disparado el número de actas irregulares y con el número de actas también que presentan incongruencias. Estamos hablando de más de 4.000 actas. Es exagerado ese número de actas y estamos hablando que anda en nube o en el aire alrededor de 500.000 a 600.000 votos. Esto es increíble lo que está pasando y nos deja una lección al nuevo Congreso Nacional a ver de qué está hecho. Necesitamos reformas electorales y una que urge es aprobar una segunda vuelta electoral. Bueno, muchísimas gracias al abogado Carlos Arévalo. Continuamos a la espera de saber los resultados finales de las elecciones 2025. Retorno al estudio. Buenos días. Gracias, Marisa. Estos son los datos oficiales hasta hoy, hasta esta hora de la mañana, 6:09 minutos. Nasri Tito Asfura, 1.298.831 votos. Salvador Nasralla, 1.256.428 votos. El total de actas transmitidas, 19.052 de 19.167 para un total de 99.40 en avance. Actas divulgadas, 16.279 actas con inconsistencia, ya subió, mire, 2.773 actas que presentan inconsistencias. La diferencia de votos entre Nasri Asfura y Salvador Nasralla son de 42.407 votos hasta esta hora de la mañana. Seguiremos actualizando datos acá en TN5 Matutino, principalmente en el nivel presidencial. Vamos con noticias de impacto hasta esta hora de la mañana con el periodista Tony Munguía dándole seguimiento a la captura de la exdirectora del DINAF, Dulce María Villanueva, que fue capturada por la ATIC en las últimas horas de acuerdo a lo que ha publicado el Ministerio Público. Tony Munguía. Buenos días, muy buenos días. En las afueras de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, aquí en Comayagüela, le muestro imágenes donde en los próximos minutos va a salir la exdirector o va a ser trasladada hacia a los juzgados de organización criminalidad en Tegucigalpa. Mucha atención a esta información porque hoy a las 8 de la mañana es la declaración de imputado, la audiencia de declaración de imputado de la exdirectora. La exdirectora del DINAF, de aquel entonces DINAF, ahora CENAF, Dulce Villanueva. Hoy declaración de imputado. En esta primera audiencia se leen los cargos por lo que se le acusa a la imputada y dependiendo de la gravedad del delito o de lo contundente que sean las pruebas presentadas por la Fiscalía, el abogado acusador, es decir, el juez, va a determinar si puede defenderse en libertad o si se mantendrá privada de libertad durante el proceso en prisión preventiva. Así está la situación de la exdirectora del DINAF, quien ha sido acusada por algunas irregularidades en su expediente. Lo que ha manifestado el mismo fiscal general, que ha comunicado que ya se ha concluido la primera línea de investigación y tras la presentación de requerimiento fiscal se ha capturado a la exdirectora del DINAF, Dulce María Villanueva Sánchez, por irregularidades cometidas durante su desempeño al frente de esa dependencia. Así que así está la situación. Hoy es la declaración de imputado a partir de las 8 de la mañana y en los próximos minutos va a ser trasladada bajo custodia de la misma Agencia Técnica de Investigación Criminal de la ATIC aquí en Comayagüela. Nos mantenemos pendientes de más información sobre este caso y otros. Regresamos con ustedes. Buenos días. Noticia positiva es presentada por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos.
Muy buenos días compañeros en estudios amables televidentes de TN5 Matutino. Noticias bonitas, noticias positivas desde el Hospital General Santa Teresa. Una fundación ha venido a realizar la entrega de nacatamales y de café a personas que demandan los servicios de este centro hospitalario. Sandra Lorenzo precisamente nos habla de esta bonita actividad. Hola, muy buenos días. Sí, mi nombre es Sandra Lorenzo, soy representante y coordinadora de la Fundación Mi Burns. Nacemos en Comayagua en el año 2019. Somos una organización sin fines de lucro. Nos enfocamos en gestionar en favor de las personas más necesitadas, siendo un canal de bendición entre su persona, empresa o institución y los beneficiarios. En esta ocasión, por segundo año consecutivo, nos acercamos a las instalaciones del Hospital Regional Santa Teresa para poder compartir con las personas que se acercan a buscar los servicios hospitalarios en este lugar, trayendo 100 nacatamales y cafecito para compartir con ellos, ¿verdad? Periódicamente ustedes realizan estas actividades. Sí, durante todo el año tenemos un calendario de programas donde visitamos aldeas, caseríos, llevando capacitaciones, gestionamos para poder llevar juguetes, poder llevar ropa y también capacitación, porque consideramos que lo fundamental es poder cambiar, tratar de motivar a las personas a que tengamos un estilo de vida diferente para poder mejorar en diferentes áreas. Y en esta época navideña es mucho mejor. Claro, la Navidad es una temporada muy bonita del año para poder compartir con nuestro prójimo. Bueno, así que estas son noticias bonitas, noticias positivas que nos agradan muchísimo compartirlas con ustedes, amables televidentes. Desde la ciudad colonial está nuestro contacto. Regresamos micrófonos a estudios principales. Buenos días. Por determinación de la ONU, hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Mire qué importante tema, porque es la que carcome la esperanza de muchos países. Y en el caso de Honduras, tantos casos de corrupción, sonados casos de corrupción en todas las administraciones públicas, en todas. Y la actual no se escapa. Han drenado recursos de una manera desproporcionada, aplicando literal la corrupción en el país. ¿Cómo reaccionan expertos sobre este tema? Vamos con el periodista Orlín Martínez en San Pedro Sula. Vamos con usted. Buenos días. Bien, buenos días, licenciado Ramón Matute. Me acompaña el abogado Benjamín Lavaire, el ex fiscal del Ministerio Público. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Lucha contra la Corrupción. ¿Qué avances hemos tenido en materia de anticorrupción? Porque nos ha carcomido la corrupción en el país ahora y en otros gobiernos. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, eso es un hecho histórico, el hecho de que ha sido un flagelo este combate a la corrupción. El día de hoy se proclama por parte de Naciones Unidas un día especial para recordar que todos los días debemos luchar contra la corrupción. ¿Cuáles son los avances? Yo creo que en estos últimos años no hemos visto esa efectividad que debería tener el Ministerio Público. Si usted ve, se presenta un sinnúmero de acusaciones a los tribunales en delitos relacionados con corrupción y en tribunales que se han creado ese efecto, tribunales especiales a nivel nacional. Y lo que vemos que los resultados al final no son los que se esperan, porque de un 100% de las acusaciones que se presentan en los tribunales, muchas quedan en el camino y la condena en cuanto a la efectividad de por estos requerimientos presentados representa tal vez un 10 o un 15%, ¿verdad? Entonces quedamos en un déficit en cuanto a la efectividad de estos delitos y el flagelo de corrupción. Sin embargo, hemos visto en los últimos años que se ha desmejorado, ha perdido credibilidad el Ministerio Público y el fenómeno que se ha dado últimamente es que se ha instrumentalizado esta lucha contra la corrupción y únicamente se acusa por determinados colores políticos. De hecho, en algunos contextos se mediatiza el hecho de que se presenten acusaciones básicamente contra ciertos personajes públicos y antagónicos al gobierno de turno. Ahora bien, siempre la población ha cuestionado, se castiga a los de pie descalzo, pero los de cuello siempre quedan libres.
Bueno, es que ese es el otro problema, porque se han presentado sendas acusaciones y que al final pues los resultados no son los esperados. Sin embargo, vemos condenas por muchos años, algunas condenas incluso ilusorias, contra personas que efectivamente no tienen los recursos para defenderse, de tener una adecuada asistencia legal, ni aportar los elementos necesarios para desvanecer o no esos cargos, y al final terminan siendo condenadas. Y esta es la estadística que muchas veces se nos da a conocer por parte del Ministerio Público. Ahora bien, el hecho de que esté politizado este órgano, ¿eso es lo que afecta para que no haya una lucha contundente? Es que ese es uno de los factores. Y lo otro es que, si bien es cierto, hay personas profesionales capaces dentro de las instituciones que persiguen el delito, a veces no existe algún tipo de voluntad política en el sentido de apoyarlos con los distintos recursos. Vemos que hay fiscales o unidades fiscales que están muy limitadas en cuanto a recurso humano y en cuanto a recurso material. El Ministerio Público ya tiene varios años que no contrata agentes de tribunales, o los fiscales que vemos que son los que presentan y defienden los casos en los tribunales. Entonces, si no hay voluntad para fortalecer estas unidades, pues obviamente vamos a ver estos resultados. Bien, muchísimas gracias. El abogado, ex fiscal del Ministerio Público, Benjamín Lavaire. Licenciado Ramón Matute, vuelvo a Estudios Principales. Buenos días. Le hemos pedido a don Carlos Hernández de la ASJ nos ayude a interpretar y analizar el tema de la corrupción en el país. Luego que hoy, 9 de diciembre, por decisión de la Organización de Naciones Unidas, ONU, se celebra el Día de Lucha contra la Corrupción. Los impactos económicos son claves en Honduras. Hablan algunos sectores que 77.000 millones de lempiras anuales se desvían específicamente en corrupción. Pero don Carlos Hernández, usted conoce de datos y también cómo aplicar estrategias de luchar contra la corrupción en el país. Le saludamos en el Matutino. Buenos días. Hola, buenos días. Un placer. Efectivamente, hoy es un día donde todo el movimiento global que luchamos contra la corrupción estamos recordando el grave peligro que la corrupción ha significado para la democracia, pero para la estabilidad de los países, y obviamente Honduras no es la excepción. Un país que hemos sido víctimas históricamente de la lucha contra la corrupción, que se hicieron algunos intentos para de manera estructural enfrentar este flagelo a través de varias iniciativas que se hicieron, pero efectivamente, y la más reciente fue la misión de lucha contra la corrupción en Honduras, la MASI, que develó algunos casos de la corrupción, pero que lamentablemente hoy por hoy, y según el último índice de percepción contra la corrupción en Honduras, Honduras está a la cola de toda América Latina. Es el país que solamente es superado por Haití, por Venezuela y Nicaragua, obviamente, con el tema de la corrupción. Tuvimos un descenso este último año, la corrupción empeoró según el índice de percepción de corrupción de 22, 23, y lamentablemente, lejos de poder buscar mecanismos articulados para luchar contra la corrupción, si el pueblo hondureño recuerda, lo que recibimos de la administración pública fue ataques sostenidos los últimos años, cada vez que se presentó el índice. Incluso aquí hubo el descaro que un secretario en el despacho de Transparencia nos haya amenazado a Transparencia Internacional, es la organización global más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, de querellarlos, de demandarles por haber publicado esto. 70.000 millones es algunas estimaciones de dólares que se hacen, pero bueno, la manera más gráfica de decirlo nosotros es que la corrupción mata. La corrupción en Honduras mata porque le roba la oportunidad a los niños para tener textos escolares. Desde el 2016 no tenemos textos escolares en el país. Miren qué ironía, apenas necesitábamos 50 millones este año, 50 millones el otro para dotar de textos a 2 millones de niños en Honduras, y no hubo plata. Pero sí hubo plata, por ejemplo, en el departamento de Cortés
para que un personaje se invirtiera más de 100 millones para repartirlos en bonos, para lograr obtener una diputación, que con mucha sabiduría el pueblo hondureño le ha dado un castigo. Entonces eso es corrupción. Pero la corrupción mata cuando nuestros hermanos hondureños que reciben un tratamiento especializado de diálisis, por ejemplo, no pueden tener medicamentos de calidad porque el dinero se pierde. Cuando compramos medicamentos sobrevalorados hasta en 1000% y que presentamos las denuncias en el Ministerio Público documentadas, pero que lamentablemente lo que recibimos fue silencio sepulcral, silencio absoluto. Cuando se copia el sistema de justicia y no se permite reducir la impunidad, cuando 304,000 familias en Honduras son víctimas de la extorsión por falta de políticas públicas de seguridad. Y así podemos seguir hablando de datos que reflejan cómo la corrupción ha hecho daño cuando no se contrata en la administración pública las personas adecuadas para realizar con eficiencia el trabajo y deja de un lado a personas que se esfuerzan, que luchan, que estudian, que se preparan, pero que de repente porque no simpatizan con un partido político determinado son excluidas. Así es que yo creo que es un buen día hoy para recordar y tal vez por último, Ramón, decir que a pesar de todo, a pesar de toda esta indiferencia, a pesar de la corrupción, el pueblo ha despertado. Y cuando uno analiza las últimas encuestas, sí, hablando sobre los problemas en los que debe de concentrarse el próximo gobierno, ya aparece la corrupción, ya dice empleo, habla de tema económico y menciona el tema de la corrupción, lo cual ojalá una próxima administración pueda hacer acciones concretas, pueda hacer acciones claves para de una vez por todas. Estamos platicando con don Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ y representante de Transparencia Internacional, sobre este tema de la corrupción. Mire, más de 70,000 millones de lempiras son las estimaciones que se desvían por corrupción en el país. ¿Le seguimos escuchando, don Carlos? Sí, no, entonces le decía que la lucha contra la corrupción o el problema de la corrupción ya aparece en las encuestas como el problema número 3 en nivel de prioridades que la próxima administración debería dedicar esfuerzos. Y esto para nosotros es positivo porque es el reflejo que la gente empieza a despertar y empieza a decirle a los políticos: no estamos contentos, no compartimos el hecho de que los recursos públicos se los roben, se pierdan. Así es que tenemos un gran desafío. Hemos tenido la oportunidad y tuvimos la oportunidad de dialogar con los diferentes candidatos a la presidencia en el país. Hay las propuestas de una serie de elementos, de estamentos legales que deben de corregirse para poder tener, por ejemplo, un sistema de compras y contrataciones que sea eficiente y que permita justamente reducir la corrupción y generar un sistema de integridad que sea efectivo y que nos permita superar estos problemas. Ahora, importante también tomar en cuenta una percepción que la mayor parte de los hondureños tenemos: la poca importancia que se da de parte de las instituciones que tienen que perseguir el delito en el país y de los mismos gobiernos. Cuando se sectoriza la persecución penal y se instrumentalizan las instituciones políticamente para perseguir delitos y no hacerlo de manera general. ¿Qué hacer desde la ASJ y desde Transparencia Internacional? ¿Qué puede hacer el país para poder ir de frente y luchar contra este flagelo que le roba la esperanza a miles y miles de hondureños, don Carlos Hernández? Efectivamente, mire, la corrupción no tiene ideología, la corrupción no tiene color político. El color político y la ideología en Honduras se lo han dado los operadores de justicia que, tratando de satisfacer o complacer
a aquellos que les dieron la oportunidad de ocupar un alto puesto y mantener ese estatus de comodidad y de abuso, entonces se ha concentrado históricamente para atacar al adversario político. Y por eso nosotros decimos, la justicia es el último eslabón de la democracia que tenemos, y por eso vinculamos mucho en este contexto que estamos posterior al proceso electoral, el tema de la corrupción con la democracia. Mire, una de las cosas es que tenemos que ponderar que para ser fiscal general del Estado, por ejemplo, que partimos una enorme posibilidad en el país, y ahora los políticos se están quejando, y obviamente, y el pueblo hondureño o magistrados de la Suprema Corte deberían ser por personas que no respondan a un interés partidario, y ahí tenemos una deuda pendiente. Hay una iniciativa de ley para una ley de elección de altos cargos y tratar de que los políticos se despojen de eso, porque al final es lo que tenemos y es lo que hemos visto. Mire cómo lo que pasó, al margen de la acción que se hizo de la captura internacional que se acaba de lanzar en contra del expresidente, pero mire cómo un expresidente casi da una orden un día y al siguiente día cúmplase, dice la Fiscalía General. Y lo vimos en el tema de los procesos electorales, cuando desde el Congreso se ordenaba a la Fiscalía qué hacer, pero lo vimos recientemente en la Corte Suprema de Justicia, cuando estaban listos para fallar en contra del famoso estado de excepción que nos viola derechos, y a último momento magistrados de la Corte, porque reciben una llamada y una orden, guardan silencio. Y eso tenemos que pasarle factura, porque eso es una vergüenza y el país difícilmente va a avanzar. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos hoy una justicia con un amor enorme que ha crecido, y el pueblo tendrá la oportunidad pronto de conocer los datos, el retroceso enorme que hemos tenido en la justicia en Honduras, en la sala civil, sala laboral, sala penal, porque al final no se atiende de manera objetiva, no se aplica la justicia de manera objetiva, sino sectorizada. Y eso pasa con los órganos contralores del Estado. Usted vio cuando se presenta el informe, por ejemplo, del desastre en Cedesol, y la reacción de un alto fiscal general del Estado, y dice es un informe superfluo, un informe. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en este país cuando nosotros invertimos y pagamos los presupuestos para que haya un ente contralor que efectivamente su informe sea vinculante para hacer justicia? Así es que sí tenemos grandes desafíos, y ojalá, yo creo que ahora mismo, cuando uno ve la composición del Congreso Nacional, ojalá que de manera objetiva, no de manera de persecución, se tomen decisiones y se busquen modelos que nos permita reconstruir también el sistema de justicia en el país, para ir dando respuestas al pueblo hondureño que está clamando para que haya no siga la impunidad. Don Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, representante de Transparencia Internacional, hablando con nosotros sobre este tema importante, hoy Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Gracias, don Carlos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Buenos días, ya ubicados desde Lomas del Guijarro, en la altura del Ministerio Público. Vemos cómo podemos observar un tráfico fluido a esta hora de la mañana. Si usted se conduce hacia el Boulevard Morazán, o si usted también se conduce hacia Juan Bosco, puede transitar con normalidad, pero siempre le recomendamos que salga temprano desde su casa para que no enfrente ningún problema. Este es lo que podemos informar del tráfico vehicular. Actualización de datos oficiales electorales desde el Consejo Nacional Electoral. Nasri Tito Asfura, 1.298.835 votos para un 40.52%. Salvador Nasralla, 1.256.428 votos para un 39.20%. La diferencia en votos entre ambos es de 42.407 votos a favor
del nacionalista Nasri Asfura. Acta transmitida 19.052 de 19.167. Hay un avance del 99.40%. Actas divulgadas 16.279 y inconsistencias 2.773. La noticia del día es presentada por Banco Azteca. En esta Navidad, con tus remesas, cobra, gana y con Banco Azteca, sueñas, decides, logras. Estamos hablando de un total de 2.773 actas que tendrían que ir a un escrutinio especial en el Consejo Nacional Electoral. Se va a comenzar con el llamado destuce de las maletas electorales. Es un procedimiento técnico llamado así por la ley electoral para comenzar a hacer el escrutinio de las actas que vienen en estas maletas electorales. ¿Cuánta cantidad de votos se esperan ahí? Tony Munguía, Marisa Galvez y también la periodista María Fernanda Rodríguez platican esta mañana con sus invitados. Vamos con usted, Tony Munguía. Buenos días, esta mañana dialogamos con el ingeniero Julio Larios, analista técnico electoral de nuestro país. Una gran cantidad de votos, estamos hablando de más de 500.000 de votos que van a escrutinio especial, lo que equivale a 2.773 actas en escrutinio especial. Buenos días, ingeniero. ¿Cuál es el escenario que se viene ahora? Pues el CNE debe completar a la mayor velocidad posible ese escrutinio especial de las actas que han reportado como con inconsistencias, que puede ser de cualquier tipo, números que no cuadran, firmas que están pendientes, y posiblemente tengan que abrir las correspondientes urnas para poder hacer la verificación. Pero fuera de eso, no se esperaría, se puede esperar cualquier sorpresa. La diferencia entre ambos candidatos a la presidencia es muy cercana. Es un poco más de un 1% que ha ido creciendo, pero muy lentamente, y con 500.000 votos en juego, que eso es más o menos lo que se espera de 2.700 actas que están pendientes, a 180 votos cada uno, cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo debe llevarse a cabo este escrutinio especial, ingeniero? Esto va a depender del tipo de irregularidad que tenga, pero si es en el caso extremo que no cuadran números, hay más votantes que votos o viceversa, lo que quiere decir es que tienen que abrir la urna y repetir el conteo. Eso en el caso de las diputaciones es más complicado. En el presidencial, que es el que está cerrando en este momento, pues es más sencillo porque sencillamente es un voto por papeleta y eso puede hacer que se aceleren. Entonces nosotros pensamos que en el transcurso de unos 2 o 3 días deberían completar ese proceso de revisión y subirlas. Y a los partidos en contienda, que son 2 en este momento, tranquilidad, porque no se puede estar exigiendo el voto por voto que llevan las actas irregulares, no se le puede pedir a todas las actas porque sería boicotear desde las mismas instituciones centenarias este proceso electoral. Tienen que manejarlo dentro de los parámetros de la ley para ver cómo resulta al final el ganador. Eso está bien apretado y así va a seguir hasta el final. La moneda está en el aire, tanto en las corporaciones municipales, presidencial y también los diputados podrían entrar. Algunos diputados que podrían entrar también, ingeniero. Claro, el caso de los diputados es menos crítico porque está distribuido entre todos los partidos y hay ya una aceptación de que quién entró, quién no entró. No hemos oído muchos reclamos del nivel de diputados, pero sí en el tema del presidente. Veamos lo que pasó en San Antonio de Flores, que ganó Papi por unos pocos votos, pero ganó el alcalde liberal y los diputados estaban en una acción muy intensa. Nos comentan que ahí andaba el presidente de la bancada, jefe de bancada del Partido Liberal, impulsando en una plaza de 5.000 votos. Lo que le dice lo apretado que ha estado la elección en todos los niveles. Es lo que le faltaba prácticamente. Exactamente, exactamente. Entonces estuvieron en campaña, estamos hablando de una plaza de 5.000. Esa es la manera, pienso yo, de dentro del esquema de la ley, hacer todos los esfuerzos para hacer prevalecer sus aspiraciones, pero no golpear el proceso para descarrilarlo, que esa sigue siendo la esperanza del Partido Libre, que no se le debe dar, no se le debe conceder ni darle ese espacio. Bien, la moneda está en el aire. Ramón Edgardo, tenemos más reacciones con nuestros compañeros. No sé si tenemos otra consulta en los estudios. Gracias, Tony. Vamos rápidamente con la diputada Fátima Mena. Platica esta mañana con María Fernanda Rodríguez sobre este tema y sobre lo que advierte el Partido Liberal de Honduras esta mañana.
No, no hay que repetir nada de elecciones, hay que respetar el procedimiento como lo ejecuta el Consejo Nacional Electoral. Vamos con usted, María Fernanda. Buenos días, Ramón Matute, ya con la diputada Fátima Mena, y en efecto, pues ya escuchaba ella las aseveraciones. Diputada, el respeto también para que el Partido Liberal pueda respetar y llegar al fondo y esperar el escrutinio final del CNE. ¿Y qué se puede esperar de este proceso? Muchísimas gracias, Fernanda. Un saludo a Ramón en estudio. Creo que el respeto se lo tenemos que pedir a todos los sectores políticos. Creo que en este momento, como bien señalaban expertos, el margen es bastante cerrado. Es una gran cantidad, ¿verdad?, de votos que hay todavía que hacer recuentos especiales alrededor de estas actas que tienen inconsistencias. Por lo tanto, creemos de que se garantice el recuento de cada una de esas actas que los partidos políticos han presentado sus acciones legales correspondientes, es el camino. El proceso no se ha interrumpido, sin embargo, necesitamos que se pueda evacuar esta etapa procesal electoral en sede administrativa para garantizar que ante una votación tan cerrada sería imprudente que cualquiera de los candidatos o candidatas se declare, bueno, aquí candidatos porque realmente solo está entre Salvador Narrala y Nasri Asfura. O sea, esta es la contienda real en este momento a nivel presidencial. Por lo tanto, es importante que se garantice la transparencia. Creo que esa es la oportunidad de mejora clara o la demanda ciudadana que hay ante las fallas que ha presentado el Consejo Nacional Electoral y pedirle a la observación internacional y nacional, pero particularmente a la misión de observación de Naciones Unidas, de la OEA, y de la Unión Europea, que permanezcan en esta fase para que los ojos de la mirada internacional, la mirada nacional, de los observadores, sean pues ese garante y que le den confianza al pueblo hondureño que se están haciendo las cosas de forma adecuada desde el Consejo Nacional Electoral. Con el escrutinio especial también, ¿en qué se puede esperar? Y también estas actas que todavía falta el conteo. Bueno, es una gran cantidad de votos, ¿verdad? Ante un margen tan cerrado, estamos hablando que la diferencia es menos del 1%. En una democracia avanzada tuviéramos una segunda vuelta, pero aquí básicamente hay que terminar de contar hasta la última acta que tenga inconsistencia y ahí el voto que se defina. Así que lo que nosotros esperamos es que el Consejo Nacional Electoral esté dando información constantemente al pueblo hondureño sobre el estatus, que sean independientes. No queremos pues ver que resuciten fantasmas de malas prácticas del pasado, que yo creo que es lo que más incertidumbre pues de una u otra manera ha generado, y queremos que gane la verdad, es decir, el que cuenta con el respaldo y que obviamente reine la paz. Por lo tanto, creo que todos los partidos políticos, todos los sectores sociales debemos hacer un fuerte llamado a que en este momento se deje que el Consejo Nacional, demandándole transparencia, haga su trabajo, pero que este no es el momento de generar incertidumbre, generar crisis, caos, porque lo que el pueblo ya quiere es respirar aire de paz. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Fátima Mena. Retorno con usted, Ramón, a este estudios. Buenos días. Más reacciones. Abogado Jaime Rodríguez platica con Marisa Galvez. Buenos días. Buenos días, licenciado. Así es, ya me acompaña el abogado Jaime Rodríguez, quien nos explica más acerca de este escrutinio especial que se llevará a cabo el día de mañana. ¿Cómo técnicamente se va a realizar este escrutinio? Buenos días, abogado. Sí, muy buen día. Mire, básicamente los escrutinios van dirigidos a ese tipo de errores que normalmente los secretarios realizan y que es convalidado por los demás miembros de las mesas. Así que esperemos de que haya transparencia, que sea publicitado, para que ya no se sigan haciendo comentarios negativos, que no se siga criticando lo que ha sido este proceso electoral y que, bueno, quien salga beneficiado con el voto popular, como hasta el momento lo es el señor Nasri Asfura, pueda tener un periodo, una gestión, sin que se siga diciendo de que hubo fraude. Creo que es importantísimo de que este proceso del día de mañana sea transparente y que no haya dudas en cuanto al ganador. Difícilmente va a poderse reversar esa tendencia que lejos de ir bajando ha ido creciendo, y creo que ya el señor Nasri Asfura puede ser virtualmente el presidente de los hondureños, porque la cantidad de actas pendientes de ser analizadas, de ser revisadas, es relativamente poco. ¿Cómo se podría garantizar que este proceso se lleve de manera transparente, abogado?
Lastimosamente el margen ha sido muy, pero muy pequeño. Es una elección atípica. Normalmente en otros procesos electorales desde un inicio ha habido una marcada tendencia en cuanto al primero y segundo puesto en el orden presidencial, pero en este caso ha sido muy cercana. En su momento dado se hablaba de que había rebasado uno a otro candidato, pero al final se terminó definiendo tanto en la alcaldía del municipio central como a nivel presidencial que la gana el Partido Nacional. Bueno, muchísimas gracias al abogado Jaime Rodríguez, esperando que este escrutinio especial se lleve de manera transparente. Buenos días, retorno a estudios. Allanamientos se reportan a esta hora de la mañana en Olanchito, departamento de Lloro. Nahum Monge. Gracias, buenos días, Ramón Ricardo Matute, televidente de TN5 Matutino. En efecto, a esta hora de la mañana la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, ejecuta fuertes allanamientos en diferentes puntos de la ciudad cívica de Olanchito con el propósito de hacerle frente a una presunta red delictiva que opera en la zona. En este momento los diferentes miembros de las autoridades competentes, específicamente los fiscales y tanto las autoridades de la Policía Militar del Orden Público, llevan a cabo estas acciones en la ciudad cívica de Olanchito, específicamente en el sector sur de la ciudad, donde se ejecutan las acciones por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. Esto es lo último noticia. Regresamos nuevamente a Tegucigalpa. Licenciado Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. Cuéntenos, ¿contra quiénes y por qué se hacen estos allanamientos en Olanchito, Lloro? Buenos días. Buenos días, Ramón, y a los clientes de TN5 Matutino. En efecto, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, impulsan acciones de allanamiento, 4 en total, más una serie de inspecciones también. Estas actividades operativas que están dirigidas en contra de una presunta estructura criminal que se dedica al lavado de activos. Esto a raíz de sus vínculos con otros grupos criminales, con el tráfico de drogas, el testaferrato, entre otros. Efectivamente se están efectuando estos allanamientos en el municipio de Olanchito, Lloro, y en la zona céntrica de Olanchito, Lloro, a raíz de investigaciones del Ministerio Público en cuanto a esta supuesta estructura criminal que opera desde el año 2020, de acuerdo a las diligencias que han efectuado agentes contra el crimen organizado de la ATIC, y que conforme a estas investigaciones también estas personas han incrementado su patrimonio monetario, incluso adquiriendo bienes por valores millonarios y pagados en efectivo, situación que no es normal en el sistema financiero nacional. Identifican, en 30 segundos, identifican a estos integrantes de esta banda, Galindo. Sí, ya hay inteligencias previas avanzadas, y en este caso estos operativos es para la recolección de indicios para fortalecer esta línea investigativa en torno a estos delitos que se investigan. Gracias Jorge Galindo, portavoz de la ATIC. Hasta aquí el matutino, que pasen un feliz día.